padres le contaban a sus hijos qué era lo que estaban esperando y pasaban de generación en generación hasta que se cumpliera esa profecía que viniera el libertador a salvarlos. Eran momentos en donde el pueblo de Israel se encontraba como una colonia a cargo del Imperio Romano, un momento en el que el pueblo de Israel no tenía una vida caudalosa en libertad. En ese momento el Imperio Romano los tenía tan atosigados con los impuestos que les ponían, las leyes romanas que habían, y ellos estaban esperando con ansia que viniera un libertador. Los padres le decían a los hijos que mantuvieran esa esperanza, que había alguien que iba a venir como ese Mesías, que iba a cambiar el mundo, iba a transformar todo, pero ellos tenían unas expectativas diferentes a las que el Señor había planteado. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Cuando damos lectura a este capítulo 21 de Mateo, nos damos cuenta que el Señor viene, hace su venida, pero no es de la forma como el pueblo de Israel lo estaba esperando. El pueblo de Israel estaba esperando a un hombre fuerte como David, que viniera con ese ejército, con una talla política para poder levantarse contra el Imperio Romano y poderle hacer frente al emperador. Esa era la expectativa que tenía el pueblo de Israel. Tenía unas expectativas muy altas. Pero el Señor lo sorprendió, y es verdad, sí vino a dar libertad, pero no esa libertad que el pueblo de Israel estaba pidiendo en ese momento, sino una libertad en el alma espiritual, salvarlos del pecado, salvarlos de esa esclavitud que el enemigo los había tenido por mucho tiempo atrapados. Y es ahí donde el Señor se encuentra, hace su entrada triunfal hacia Jerusalén. Ellos esperaban a un libertador político, pero Dios estaba enviando a un Salvador eterno. Ellos estaban esperando a un hombre poderoso, pero el Señor envió a ese Jesús poderoso en las manos de Él. Y comenzaron todos a gritar: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito, Hosana en las alturas. Ese era el grito que se daba, y era algo trascendental, porque todos estaban dándole esa bienvenida. Pero esa misma gente, cuando vemos la historia, esas mismas personas que les estaban abriendo el camino, les estaba dando la oportunidad, días después los estaba entregando, los estaba crucificando. Y es en esta semana conocida como la Semana Mayor que nosotros recordamos. El mundo de alguna manera hace un alto para ponerse a recordar qué es lo que hizo el Señor. Es verdad que los tiempos han cambiado, mis hermanos. No sé si ustedes recuerdan con años anteriores, cuando venía la Semana Mayor, era una completa solemnidad que había en todo el mundo. Ya desde este domingo se sentía el ambiente, se sentía ese ambiente espiritual en el que todos se ponían a reflexionar sobre cómo estaban sus vidas. Y todos se ponían de acuerdo, y yo recuerdo, porque en la casa donde crecí, donde mi abuelita, amén, había un respeto por todas esas cosas. Y recuerdo tanto que una de las cosas que sufríamos de pequeños era en la comida, porque la creencia nos hacía tener en cuenta que no se debía comer carnes. Y ya saben, mis hermanos, que un aspecto para mí en la comida es algo difícil para mí. Estoy pasando dura prueba en estos momentos con esa dieta. Amén. Entonces, eso me recordaba eso de que la comida, se recordaba muchas cosas dentro de la creencia popular que no se debían de hacer. Los mismos canales de televisión se ponían de acuerdo para de alguna manera llevar esas películas, llevar esos dibujos animados, llevar ese mensaje que había. Y recuerdo tanto porque salían esas caricaturas donde relataba la historia de Moisés, la historia de José, relataba ese momento en el que Jesús vino, todas esas caricaturas, todas esas películas. Pero hoy en día se ha ido perdiendo.
Y yo conversaba, porque en la escuela, en el colegio, perdón, estaba dando yo nivelación y conversaba con los estudiantes y ellos estaban interesados porque como llega el viernes 3 de abril, que es el Viernes Santo, es feriado, ellos están diciendo, pero profesor, ¿no es feriado toda la semana? Y estábamos charlando ahí, yo le decía, sí, antes era más respetable esa semana, pero vamos a llegar a un momento en el que tal vez ya ni el viernes lo van a respetar. Hacia eso estamos caminando. Eso es lo que está ocurriendo. El mundo está cambiando y ya estas palabras quedan en el olvido. Pero es importante recalcarla, que en esta Semana Mayor nosotros entremos en ese momento de reflexión, en ese momento en el que aprovechemos la sensibilidad que hay en las personas de querer escuchar la palabra del Señor y poder llevar ese mensaje que nuestro Salvador lo hizo hace más de 2000 años. Es importante. Ellos esperaban ese líder político. Y todo lo que ocurre aquí en el libro de Mateo capítulo 21 nos habla de esa entrada triunfal, que no solo fue un evento histórico, sino fue una revelación de cómo iba a ser ese rey, que el Señor iba a establecer su reinado eterno. Este evento vino a cumplir con muchas cosas, muchas profecías que se habló. Por eso es que aquí en Mateo 21, versículo 5, narra lo que dice Zacarías 9:9. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Se viene a cumplir palabra profética dada siglos antes. Se viene a cumplir lo que el Señor vino a realizar para nuestra salvación. Podemos ver aquí el primer detalle que nos damos cuenta es que nada fue por casualidad. Todo fue con un propósito. El Señor no improvisó su entrada. El Señor no dijo un día vamos a hacerlo de esta manera, voy a entrar en un pollino. No. Ya estaba todo planificado, ya estaba todo realizado, todo lo que iba a ocurrir, todo lo que se presenta en esta entrada triunfal tiene su significado de cómo el Señor va a establecer su reino eterno. Y quiero entrar al primer punto, y es que el Señor entra en un pollino. Dice el versículo 7, dice, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos un manto, y él se sentó encima. Primer punto, el pollino. La entrada triunfal de él es en un pollino. Para la cultura de ese tiempo era muy importante cómo entraba un rey. Y habían dos formas, en dos animales cómo ellos podían entrar. Una era en un caballo y el otro en un pollino. Cuando el rey entraba en caballo representaba que esto iba a haber guerra, conquista e imposición. Significaba que este personaje venía de alguna manera a hacer una guerra contra el enemigo. Pero el Señor viene y se presenta en un pollino. El pollino representa paz, humildad, reconciliación. El pueblo de Israel esperaba a un rey que montara en caballo, pero el Señor vino en un pollino porque Él no venía a pelear, a hacer esa guerra que estaba esperando el pueblo de Israel, sino que Él venía a establecer un reino de paz. Por eso es que en Isaías lo nombra como ese rey de paz, ese que venía a imponer ese reino de paz. El Señor no usó ninguna palabra, pero a través de su acción, Él vino a decirle al mundo que los iba a salvar de esa esclavitud y establecer una paz. Mientras el pueblo esperaba a un Mesías que los liberara del imperio romano, Dios estaba enviando un Salvador que los liberara del pecado. El problema que ocurría aquí con el pueblo no era cómo iba a entrar el Señor, sino qué era lo que ellos estaban esperando. Ellos esperaban a alguien imponente, a un líder político, a un estratega militar. Pero el Señor les entregó Jesús, y eso es muy similar a tal vez como seamos muchos en la actualidad. Porque hoy en día esperamos que cuando venimos a la iglesia el Señor resuelva nuestros problemas de la manera que nosotros queremos.
Queremos que nos quite las crisis, nos quite todo lo que no nos gusta, desde que cambien nuestras circunstancias, pero el Señor quiere traer algo excelente y mejor para nosotros, porque dice su palabra que sus pensamientos y sus caminos no son iguales a los de nosotros. Muchos queremos que el Señor venga de una manera a resolver nuestra vida, pero no lo dejamos a Él que venga a resolverlo de la mejor manera, que es para nosotros. Jesús tal vez no vino como lo esperaba el pueblo de Israel, pero sí vino a como lo necesitaba el pueblo de ese tiempo. Capaz Jesús no ha venido en su vida como ustedes lo esperaban, pero sí vino para darles lo que necesitaban cada uno de nosotros. Hay un dicho que lo escucho yo y dice, cuando alguien oraba, dice: Señor, dame lo que necesito, porque si me das de más, me voy a olvidar de ti, pero si me das de menos, voy a renegar de ti. Muchas veces nosotros queremos que el Señor cumpla de acuerdo a lo que nosotros queremos y no lo dejamos obrar. Es importante. Jesús hoy sigue entrando. Ya no sigue entrando a Jerusalén físicamente, sino que Él quiere entrar a ese corazón de cada uno de nosotros. Él no quiere entrar como un conquistador violento en caballo, sino que Él quiere entrar como ese conquistador, ese rey de paz, ofreciendo salvación, entrando por esa invitación y no imponiendo, porque el Señor es un caballero. La pregunta es: ¿lo estamos dejando entrar como Él quiere entrar? Número 2, su entrada triunfal fue en pollino. Y en el camino le iban tendiendo mantos. Versículo 8, la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. El pollino significaba que el rey iba a entrar en una disposición de paz. Cuando se tendían los mantos en el camino, en la cultura del Antiguo Oriente, era una señal de honra, rendición y reconocimiento de autoridad. No cualquiera recibía eso. No cualquiera le tendían el manto para que pase. Vamos a Segunda de Reyes 9:13, donde nos relata el ungimiento de un rey. Dice lo siguiente, Segunda de Reyes 9:13 dice: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Cuando alguien ponía un manto sobre el camino para que pasase la persona, él se estaba rindiendo. Le estaba diciendo de alguna manera: tú eres mi rey, tú tienes la autoridad, nosotros estamos debajo de ti, nos sometemos a lo que tú dices, nos sometemos a tu autoridad, nos sometemos a que tú eres el máximo líder en esta vida. Cuando el pueblo de Israel estaba haciendo este acto, le estaba diciendo a Jesús: nos sometemos a tu autoridad como nuestro rey. Cualquiera que recibía eso, esto significaba: la multitud estaba haciendo un acto muy fuerte, pero no se estaban dando cuenta de lo que le estaba diciendo al Señor. Nuestras acciones hablan. Y las acciones de Israel estaban hablando. Esta misma persona, esta misma gente le estaban diciendo: me rindo ante ti, tú eres mi rey. Pero días después, le estaban diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. De acciones de la parte externa le estamos tendiendo el manto al Señor, le estamos diciendo con nuestros labios: tú eres nuestro rey, pero nuestras acciones se encuentran muy alejadas de lo que Él quiere que seamos. Le estamos diciendo: Señor, tú eres mi Salvador, pero cuando actuamos estamos tirando de alguna manera ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Aquí viene: reconocieron su autoridad, el pueblo de Israel, con emoción, pero no sostuvieron esa decisión con convicción. Estamos nosotros distendiéndole el manto al Señor por emoción,
y no por convicción capaz. ¿Cómo está nuestra vida? Reflexionemos en esta semana, y no solo esta semana, sino día a día. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Reconocemos realmente la autoridad del Señor? ¿Realmente le estamos diciendo, Señor, eres tú el que tienes el señorío sobre mi vida? ¿Eres tú el que realmente tienes todo el control de mi vida? ¿O solo nomás lo estamos haciendo para afuera para que nos vean nuestros hermanos y vean de que somos un buen cristiano aparentándolo ser? Hay que tener mucho cuidado. Hoy hay muchas personas que ponen su manto, levantan las manos, cantan, dicen Señor, Señor, pero en la práctica no rinden su vida a Él, no obedecen su palabra, no le dan el control completo de su vida. Es fácil poner el manto en el camino por la emoción. El pueblo de Israel lo estaba haciendo. Venía el Señor, el que venía haciendo milagros en algunas ciudades, y todos estaban esperándolo eufóricamente. Viene el Salvador, viene Jesús, y le comenzaron a tirar el manto. Es muy fácil. Es muy fácil. Lo difícil es darle el control a Él, darle nuestra vida y que Él sea nuestro gobernador completamente. Eso es lo que quiere el Señor para nuestra vida. No expresiones externas, sino internas que salen desde nuestro corazón. El manto también representaba identidad. El manto representaba posición. El manto representaba protección. Y eso le estamos diciendo al Señor cuando le damos el manto. Eres tú mi identidad. Yo soy hijo tuyo. Eres tú el que tienes el primer lugar. Eres tú mi protector. Eres tú mi Dios. Eres tú completamente quien gobierna mi vida. ¿Realmente hemos rendido nuestra vida al Señor? ¿O solo has tenido momentos donde parecemos que lo realizamos? Estaba yo escuchando antes de venir una canción de René González que se llama Otra Vez, en donde la letra dice: hemos vuelto nosotros a poner en la cruz al Señor con nuestras actitudes, con nuestras acciones, impidiéndole al hombre el camino hacia el Padre. Es importante que nuestras acciones hablen también. Dios no está pidiendo emoción, Él está pidiendo rendición. No está pidiendo solo un momento, Él está pidiendo tu vida completamente. Número 3. Entró en un pollino. Los mantos estaban tendidos en el camino. Versículo 8. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Las ramas no era un detalle decorativo para que se vea hermoso el camino. No era solo eso. Era un acto cargado de significado. Eran usados en Israel como símbolo de victoria, liberación y celebración nacional. El pueblo las usaba cuando recibía a un libertador. El pueblo, a través de este acto, dándole las ramas, le decía al mundo: hemos vencido, nuestro rey ha llegado, hemos vencido. Eso le estaba diciendo el pueblo de Israel: hemos vencido al mundo, nuestro rey ha triunfado y ha llegado a salvar a su pueblo. Pero el pueblo solo lo hacía externamente. Solo lo hacía de afuera, porque ellos pensaban que los iba a liberar de Roma, porque ellos pensaban que los iba a libertar del emperador. Por eso es que ellos levantaron ramas, estaban celebrando una victoria porque creían que él les iba a hacer frente al emperador. Estaban celebrando al rey correcto, sí, pero las expectativas eran incorrectas. Estaban diciéndole Hosana al rey correcto, sí, pero lo que ellos pensaban, sus expectativas, eran incorrectas. Jesús sí venía a dar victoria, pero no era solo sobre Roma, sino sobre el pecado. Vino a dar victoria sobre la muerte, vino a dar victoria sobre la condenación, Él vino a dar victoria sobre el diablo, Él vino a vencerlo en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, para vivir con Él eternamente. Amén. El pueblo tenía otras expectativas. Esas mismas personas que agitaban las ramas
eran las mismas personas que... Pero cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, las ramas ya no están. Ya solo hay palabras de desprecio, solo hay palabras de crucifíquenlo. Muchos de nosotros capaz hemos en algún momento exaltado al Señor cuando todo iba bien, porque le pedimos un trabajo y el Señor nos lo entregó, gloria a Dios. Pero y cuando nos quedamos sin ellos, los seguimos glorificando. E incluso hay otros que tal vez, cuando el Señor le entregó lo que tanto pedía, se olvidaron y se fueron. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Cuando Jesús no hace lo que uno espera, nos alejamos, dudamos, nos enfriamos y gritamos, crucifíquenos. Es fácil celebrar a Jesús cuando hace lo que queremos, pero el verdadero discípulo lo sigue aunque no entienda lo que Él está haciendo. Las ramas en este camino que el Señor estaba haciendo al entrar a Jerusalén representaba esa emoción pasajera, esa adoración momentánea. Pero el Señor no busca nada más eso, busca fidelidad, busca permanencia, busca corazones transformados. No muchas veces todos los que celebran a Jesús realmente lo siguen. No todos los que gritan Hosana son los que han sido transformados su corazón realmente por Él. Hay que tener cuidado. Si nuestra relación con Jesús depende de lo que Él ha hecho por nosotros, estamos en peligro. Porque nuestra relación con Dios depende de lo que Él es y no de lo que nos puede dar. Amén. Eso es importante. Número 4, entró en un pollino, le tendieron mantos, le tendieron ramos y la gente gritaba, aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. La palabra Hosana aparece en el Salmo 118, versículo 25. El donde el salmista dice, sálvanos ahora. La palabra original es Hosaina, perdón. Esa es la palabra original, que después cuando el pueblo de Israel regresó del exilio, fue cambiado a la palabra Hosana, que significa sálvanos ahora. Era un clamor desesperado, no era solo una celebración, era el pueblo diciendo por todo lo que vivía en ese momento, diciendo sálvanos, sálvanos, buscando socorro en alguna persona, diciendo sálvanos. Mucha gente puede estar hoy en día gritando allá afuera, Hosana, Hosana, sálvanos. Sálvanos. Eso gritaba el pueblo de Israel. Sálvanos ahora. Era una petición urgente de salvación. Era una petición diciéndole con las últimas fuerzas al Señor, diciéndole ya no podemos más. Sálvanos de este imperio romano. Pero el Señor tenía un plan excelente, mejor que el de ellos, aunque ellos en ese momento no entendían de qué necesitaba ser salvos. A veces estamos nosotros así. No sabemos bien de qué necesitamos ser salvos. Porque nuestra vida está en una encrucijada. Nuestra vida está completamente hecha pedazos. Y lo único que podemos decir cuando venimos a esta iglesia, Señor, sálvanos ahora. Sálvanos ahora. El pueblo de Israel estaba pidiendo salvación por una opresión política. Estaba pidiendo salvación por ese dominio romano que había sobre el pueblo de Israel. Estaba pidiendo salvación por problemas externos. Pero Jesús venía a algo mucho más profundo. Y el Señor quiere decirles hoy a cada uno de nosotros que Él viene por una salvación mucho más profunda, que es de la condenación que nos ha hecho el enemigo, de ese pecado que nos ha estado consumiendo capaz.
o de vivir esa eternidad en el lago de fuego y azufre. Esa es la salvación la cual viene a entregar el Señor a todos. Ellos estaban pidiendo una salvación y Jesús se la estaba dando, pero no era lo que ellos querían, era lo que necesitaba su cuerpo, su mente, su alma. Esa es la salvación. Tenían el entendimiento equivocado, usaban la palabra correcta, sí, pero no era lo que necesitaba. Hay muchos que dicen hoy en día: Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, bendíceme, pero no quieren ser salvos de su pecado, pero no quieren ser transformados, pero no quieren rendirse completamente al Señor. Quieren a Jesús como Salvador, pero no lo quieren como ese Señor de su vida. Por eso es que el Señor escribe a través de sus evangelios: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. El Señor está dispuesto a salvarnos en todas nuestras áreas, pero es importante que nosotros le entreguemos nuestra vida completa en devoción. Hosana. ¿Qué es lo que nos está agobiando? ¿Qué es lo que tal vez le estamos pidiendo al Señor? Sí, Él lo puede hacer, pero el primer paso es que Él sea ese Señor de nuestra vida. Hosana. El mismo pueblo que gritaba Hosana, días después, días posteriores, estaban gritando: crucifícale. Porque Jesús no cumplió sus expectativas. Dejaron de reconocer esa identidad, ese señorío, ese Salvador que había entrado a la ciudad. Y hay que tener mucho cuidado en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra familia. Él entró, así como entró en Jerusalén, entró a nuestros hogares. Pero cuidado, lo llevamos hacia el Calvario para matarlo. No fueron personas externas los que llevaron a Jesús a la cruz. Fue el mismo pueblo de Él. Puede ser que nosotros mismos estemos llevándolo a Jesús a ese Calvario. Hay que tener cuidado. Dios sigue hoy en día escuchando: Hosana, Hosana. Él lo sigue escuchando, Él está atento al clamor de cada uno de nosotros, pero es necesario que le demos esa oportunidad correcta de mejorar nuestra vida. Es importante. Él vino a dar nueva vida, Él vino a sacarnos del pecado y a su vez quiere sacarnos de los problemas que podemos tener, pero hay que hacerlo con devoción completa. Dicen: sálvame. Pero puede ser que no estamos soltando lo que nos destruye. ¿Qué es lo que está destruyendo nuestra vida poco a poco? Ese pecado oculto que tal vez le podemos esconder a los hermanos, pero el Señor lo sabe. O tal vez ese hábito devocional que no tenemos con el Señor. ¿Qué es lo que está impidiendo que realmente le demos el señorío a Dios? Dicen: te sigo, pero mientras todo va bien. Dicen: eres mi rey, pero no entregan el control por completo. Dios no está buscando más hosanas de labios. Dios está buscando corazones rendidos, de verdad. El Señor dice: de labios me honran, pero el corazón de cada uno de nosotros puede ser que esté alejado de Él. De labios le podemos decir: Señor, te amo, y podemos quedar bien ante los demás que están a nuestro alrededor, pero nuestro corazón, ¿cómo está delante de Él? Él está entrando, Él entró. Él no quiere que repitas el error que tuvo Jerusalén. No solo celebrar a un Jesús el domingo, no solo venir y celebrar un día aquí nomás en la casa del Señor, no. Él quiere que lo estemos continuamente honrando con nuestra vida completamente. Él no quiere que solo sea un día nada más, Él quiere que sea todos los días de nuestra vida. Hosana. Versículo 10. Cuando entró
toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Se conmovió. Venimos aquí a la iglesia y ese día la adoración estuvo tremenda. El hermano cantó afinadito todas las músicas. Fueron las músicas que a mí me gustaban, las que yo canto ahí en el baño cuando todo está bien, y por eso yo ese día alcé las manos y lloré. Me conmoví ese día. Pero salgo de aquí, en nuestra casa seguimos sin esa transformación. Seguimos sin ese cambio, seguimos sin entregarle al Señor el control de nuestra vida. El pueblo, toda la ciudad dice, se conmovió. Pero ¿qué pasó el siguiente domingo, en la siguiente Pascua? ¿Qué pasó con esa conmoción que había en su ser? ¿Qué pasó con esa algarabía que estaban lanzando ramos, que estaban tendiendo los mantos? ¿Qué pasó al salir de esta casa de oración el domingo? ¿Qué pasó al llegar a la esquina o al llegar al hogar en nuestra vida? Que se fue esa euforia, esa emoción del momento en el que estaba cantándole al Señor, alzando las manos. Jerusalén estaba conmovido. Jerusalén había sentido, había visto aquel hombre que había venido haciendo milagros, aquel que había resucitado, aquel que había sanado a los enfermos, aquel que había hecho grandes proezas. Pero ¿qué pasó en la siguiente Pascua? Ya no gritaban Hosana. ¿Qué pasa en nuestra vida? Al salir de aquí seguimos nosotros gritando de corazón, Hosana. ¿Qué pasó con esa conmoción en nuestro ser? El pueblo se conmovía. ¿Qué hay en nuestra vida? Pasó el siguiente Pascua y el Señor sabía que entrando a Jerusalén le esperaba lo peor. Le esperaba ser entregado. Le esperaba ser traicionado. Le esperaba de todo. Le esperaba de todo. Ese día estaban gritándole Hosana al rey, Hosana al hijo de David, pero día después lo estaban persiguiendo, día después lo estaban cuestionando, día después lo estaban traicionando, día después lo estaban juzgando, día después lo estaban latigando, día después lo estaban crucificando, día después lo estaban abandonando, día después él se encontraba completamente solo en la cruz. Ya nadie gritaba Hosana, ya la algarabía se había ido, ya la emoción, la fiesta se había difuminado. ¿Dónde quedó ese Hosana? ¿Acaso hemos perdido nosotros eso como estábamos en un principio? Cuando le gritamos, Señor, sálvanos ahora. Ya mi vida no puede más, ya mi vida no tiene sentido, ya he tocado fondo, Señor. Señor, ya siento que he probado de todo en el mundo y no he conseguido esa paz interior que necesitaba. Señor, ya mi familia no tenía solución. Todos esos problemas que existían, y Él vino un día a nuestra vida, a nuestro hogar, y la salvó. Las familias que estaban destruidas, el Señor las restauró. Esas vidas que estaban completamente hundidos en el lodo panagoso, Él los rescató y los sacó de ahí. Esa oveja que se había perdido, Él fue tras de él. ¿Y dónde quedó el Hosana? ¿Dónde quedó sálvanos, Señor? Cada día tenemos nuestras luchas, porque el enemigo constantemente busca separarnos del plan de Dios. Y no podemos darle espacio al enemigo, no podemos darle espacio. Y debemos de cada día recordar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Quiero ir terminando, amén. ¿Quién es este? Diciendo, el pueblo, el versículo 10, el pueblo diciendo, ¿quién es este?
Y esto dice muchas cosas. Habían escuchado de un hombre que había hecho milagros. Ya lo tenían catalogado como Jesús de Nazaret, ese, el hijo del carpintero. Ya lo tenían catalogado, pero aún el versículo 10 dice que el pueblo decía: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Jesús mismo ya se encontraba con ellos y ellos no podían reconocer quién estaba cruzando delante de sus ojos. Muchas veces nosotros podemos estar aquí. El mover está del Señor, del Espíritu Santo de Dios. Hemos conocido los milagros de Dios porque lo ha hecho en cada uno de nosotros en nuestra vida. Pero puede ser que en nuestro interior siga haciéndose la pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este? Poncio Pilato también preguntaba: ¿quién es este? Aquellos que no han tenido un encuentro con ese Salvador son los únicos que siguen preguntando: ¿quién es este? Porque todos los que tuvieron su encuentro personal con el Señor y fueron marcados por Él, no dudaban de quién era este personaje. No dudaban de quién era Jesús. No dudaban. Por eso es que cuando cada uno al que Él se encontraba en el camino, cada uno al que Él se encontraba y presenciaba del poder de Él, no podían ser igual. Cuando se le presentó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, ellos vieron el milagro de las pescas que obtuvieron y ellos no fueron igual. Por eso es que cuando el Señor regresó, resucitó y les presentó el mismo milagro, Pedro en algún momento tuvo que haber pensado: este milagro yo lo conozco, yo sé quién lo hizo, yo sé quién está detrás de este. No me importan los peces, no me importa lo que haya hecho, yo voy tras el Señor, tras el Dios que hace las proezas, el que hace los milagros. No me importa lo que ha ocurrido acá, yo voy tras Él. No me importa de lo que pueda pasar en mi vida, yo voy atrás de quién es Él. Ese fue Pedro. Tuvimos la mujer samaritana, ella sabía quién le había hablado y ella no fue igual, ella fue a predicar del Señor. Todos los que tuvieron un encuentro con Jesús sabían quién era. Y si seguimos dudando nosotros, ¿quién es este? Hermanos, hay que tener cuidado, porque tal vez no nos hemos encontrado realmente, no hemos sido transformados realmente por el Señor. Hosana, sálvanos ahora. Hosana al Hijo de David. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. El Señor no quiere que solo seamos un domingo de entrada triunfal en Jerusalén. El Señor quiere que estemos continuamente entregándonos a Él. Estamos nosotros tirando mantos por cualquier cosa, tirando ramos sin saber el significado de lo que le estamos diciendo al Señor, o lo estamos haciendo conscientemente e intencionalmente, sabiendo quién es nuestro Salvador. Pueden ponerse de pie, amén.